Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos en otro programa de actualidad notarial, hoy con muchas novedades, con una invitada especial en el piso, así que por favor, arden los teléfonos, ahí llámenos al WhatsApp de la radio donde pueden mandarnos las preguntas, porque bueno, hoy Laura, buenas Buenas tardes, como tardes. estamos con la primavera. Eso. Hoy estamos sin auricular, estamos con cambio de look, no estamos Sí. con todo ese aparaterío, así estamos luciendo nuestros peinados. Así que bueno, no, bueno, fuera de broma. Escríbanos, porque saben que hoy tenemos una invitada especial, va a estar Cristina Armella acá en el piso, hablando con nosotros, bueno, largo y tendido, así que no dejen de aprovechar la oportunidad, porque bueno, tenemos una candidata a presidenta de la Unión Internacional, que es argentina, que es mujer, que es Cristina y que es nuestra. Así que, bueno, por favor, aprovechen y mándennos sus preguntas al WhatsApp que figura ahí en el graph de la radio. Así, en este tiempo también sumamos a otras preguntas que ya hemos recibido a lo largo de estos días cuando avisamos que Cristina iba a estar aquí. Bueno, ¿cómo va, Laura? Bien, ¿Cómo vino esta semana? bien, 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 bien. ya se siente la La primavera en primavera, Buenos sí. Aires, estamos ahí. Estuve en Paraná, vi Ay, los qué lapachos lindo. florecidos, así Ay, que qué re lindo. lindo. Bueno, acá también empiezan los jacarandás ya Sí, también. sí, sí, sí. Empiezan a ponerse todas las veredas violetas con esos colores, así que bueno, nos ponemos todos realmente de mejor humor, A ¿no? tono con la Porque primavera. a tono con la primavera, así es. Y bueno, y justamente hoy a tono con la primavera, en la ciudad de Buenos Aires hubo una novedad respecto de un fallo que se había presentado, en realidad una acción que se interpuso desde el Colegio de Escribanos de la ciudad sobre un decreto que entró en vigencia justamente a principio de año y que por una cuestión interpretativa, un poco forzada seguramente, que es lo que termina reconociendo la resolución judicial, este decreto asimilaba la firma digital a la firma certificada por escribano. Sobre eso, bueno, hubo una acción que se presentó, en realidad hubo dos acciones, una acción también entablada por parte del Consejo Federal del Notariado, que esa todavía no tiene una resolución completa, pero esta que había instaurado el Colegio de Escribanos sí. Eh, y bueno, y justamente en la medida cautelar, que acá la tenemos un pequeño extracto donde está la parte dispositiva de la resolución, se establece en particular que, que bueno, que justamente que queda sin efecto esta asimilación, porque en realidad son muy largos los argumentos, después va a estar publicado seguramente en Notarios Latinos en una nota especial, donde justamente se asimilan, pero sobre todo en una norma de carácter inferior, como es un decreto respecto de lo que establece la ley de firma digital, que era una ley ya del 2001, y que además también la ley que reglamentó esa ley de firma digital tampoco hablaba de nada vinculado a la asimilación de una firma digital a una firma certificada notarialmente. Y sobre este tema, bueno, hemos hablado largo y tendido porque hablamos de la cuestión vinculada a la capacidad de la persona firmante, a la identidad, inclusive al carácter de la representación en el caso de una representación. Entonces, todos esos atributos que sí tiene una firma certificada no estarían presentes en una firma digital, por más digital que sea la firma, ¿no? Y bueno, y aquí entró en esta cuestión, pero bueno, es importante esta resolución que finalmente dice justamente en la parte dispositiva que se solicita que el dictado en la medida que suspenda los efectos de esas disposiciones, porque la cuestión de la presunción de validez de la firma, como la presunción juris tantum, que digamos que admite prueba en contrario, como cualquier firma hológrafa, no sería el caso de una firma certificada digitalmente, porque la realidad es que perdón, certificada notarialmente, no digitalmente, porque el escribano justamente al tomar, siendo un funcionario público y aseverando y dando por Por válida. firmada, claro, por firmada en su presencia, el estampado de la firma de alguien, ya sea en forma hológrafa o en forma digital, esa certificación que hace el oficial público es la que La que realmente vale. dice si la persona es o no es y si se dan toda esta serie de requisitos. Y bueno, y aquí también estaba dado por el rango de las normas que establecían esta asimilación especial, porque está establecido solamente en este decreto,
Y bueno, así que es un paso importante, por lo menos para empezar a separar la paja del trigo y qué cosa admite prueba en contrario y qué cosa no. Es cierto que, bueno, la gente en la medida en que decida igual firmar un contrato privado digitalmente y sin certificar por escribano, si todos tienen el convencimiento Sí, de que funcione, que es válido, bueno, va a estar de facto el hecho de que se utilice. Ahora, que se sepa que las consecuencias jurídicas exacto, de de esa ese acto así. firma, pues estampada así, no es para nada igual que una firma certificada ante escribano, ¿no? Sí, Que bueno, independientemente del formato que tenga, pero si no está certificada por un claro, escribano, como que... totalmente. Existe, porque acá hablaba de la cuestión de la firma remota, hay varios puntos que, bueno, está pensado para las plataformas de trámite a distancia, o sea, la Claro, plataforma TAD, donde uno en trámite a distancia, que bueno, justamente genera una cuestión de celeridad, de rapidez y de, bueno, de que está afectada la identidad de la persona y se consideraba como certificada también su identidad, no necesariamente a través de esta normativa se puede establecer esta reforma de lo que la ley establece como validez de una firma certificada y la validez de una firma digital común, ¿no? Así que bueno, por estas cuestiones de la asimilación, dentro de todo esto, en parte, bueno, es una buena noticia porque sienta las bases de muchas cuestiones bueno, que estaban abiertas, ¿no? Con esto, porque bueno, también está el otro decreto, el 962 del 2018, que estableció los boletos de compraventa que se inscriben, hechos sí, por un corredor inmobiliario, que se inscriben directamente y que sobre esos boletos se intentaba generar créditos hipotecarios. Bueno, en realidad no es un derecho de hipoteca, porque un derecho de hipoteca sería un derecho que se aplica sobre algo, sobre la persona tiene la propiedad. Con un claro, boleto de compraventa uno todavía no tiene la propiedad. Es comprador de ese inmueble, pero hasta que no se haga el reglamento de copropiedad, se individualice la unidad y no nazca jurídicamente, no no existe existe una ese... transmisión de propiedad en sentido estricto. Sí, Es un derecho a tener la propiedad a futuro, pero por lo tanto, bueno, hipotecar un derecho no existe como contrato. Se hipoteca, digamos, el derecho real en sí mismo es el que puede estar afectado con derechos adicionales como el de una hipoteca, pero no un boleto de compraventa que es un derecho personal, o sea, un derecho a ser propietario, pero no soy propietario propiamente dicho. Así que bueno, todas estas cuestiones que, bueno, han dejado más que debate, porque realmente esto se ha visto con mucha preocupación, sobre todo porque, digamos, estamos sentando las bases de una cultura digital. Entonces, en Argentina son los primeros pasos que se están dando en pos de la digitalización, de los instrumentos otorgados a distancia, del asesoramiento a distancia, y bueno, y justamente todo eso son momentos importantes en los que uno tiene que tomar acción, ¿no? Porque exacto. son Sí, momentos de que... definición. Sí, pero que esas definiciones tampoco, por lo que yo veo, como que tampoco son definitivas, porque se va acomodando y van tomando forma de acuerdo a las propias necesidades, requerimientos o esta cosa de señalar de, che, mirá, cuidado con esto, de Claro, tener cuidado porque se puede caer en que se pierda cierta seguridad jurídica claro. porque están buenísimos los cambios y los avances, pero si no están tomados todos los recaudos y si no se cuentan como todas las aristas que envuelve un problema, no... No, claro, y eso creo que, bueno, es importante cómo va evolucionando, como vos decís, esto de los cambios y las diferentes alternativas que se van presentando, porque justamente sobre la marcha que se va tomando acción, también pasa que los funcionarios que están en estos temas, incluso como comentábamos la semana pasada con el titular de la Cámara Inmobiliaria, o sea, la gente que está en la técnica de la parte económica o que también está en la técnica del Ministerio de Modernización, pero que es técnico en lo en lo informático, específico, claro, pero no en lo jurídico claro. informático. Entonces, bueno, Sí, ahí, como que van tomando nota de que por ahí las innovaciones que ellos puedan plantear, que están buenísimas, pero claro, que puede tener como efectos colaterales que no son muy deseados, ¿no? claro, claro, Y que bueno, todos estos cambios va llevando a
a que desde la propia, bueno, ahora este conflicto con lo del tema del dólar, por ejemplo, Sí, con el tope que se había impuesto para de los retirar diez de mil los 10.000. Bueno, eso obligó a que se sentaran distintos sectores, ¿no? Que intervienen dentro del proceso de un negocio, y que representan a otros varios sectores más. Y bueno, y eso implica también que se va revisando, de que por ahí hay una medida que en una semana fue como se viene la noche, más o Claro, menos. claro, Pero que bueno, que después vos te sentás y los distintos actores claro, pueden sentarse, involucrados. los involucrados, a debatir cuáles son las implicancias que una medida Mm, económica o en una medida política, ¿no? claro. Puede tener efectos. Y bueno, está claro que también hay, por lo menos en ese sentido, la parte gubernamental se ve que ha tomado nota, ha tomado Claro. registro y bueno, hay No, algunos no, y avances. acá, bueno, en este Y en caso, este caso también, o sí, sea, no, es... no, se entabló una acción ante el Fuero Federal y bueno, se consideró que estaban dadas las condiciones para entender de que la norma que modificó la norma de firma De, digital no tenía el rango necesario, porque a través de un decreto vos no podés modificar una ley, digamos, tienen claro, distinto rango. Entonces, bueno, tendrá que, llegado el caso, ser sometido a un análisis, una reforma de más la ley, profundo, claro. pero no siendo a través de este tipo de decretos, sobre todo porque, bueno, está cambiando una normativa de fondo, que no solamente está en la ley de firma digital, también la validez vinculada, establecida en el Código Civil, o sea, son varias las normas que estaban afectadas por este decreto y, bueno, por lo menos el decreto ahora, la cautelar, ha suspendido sus efectos, es decir, Sí. y darlo a conocer por todos los medios, más allá de que no es que interrumpe la posibilidad de firmarlo digitalmente, se puede seguir firmando digitalmente. Ese es, Ahora, digamos, eso no te en algún garantiza si no lo punto otra haces, crítica. Claro, el si no lo problema haces con es un escribano público, que la gente tome real conocimiento claro. de que esto no está avalado, porque la realidad es que hasta que una norma, existe esta norma se publicitó un montón, entonces hay mucha gente que puede no tener conocimiento del fallo y que Y eh, seguir haciéndolo, claro, y considerar que, bueno, que esto que es le igual, y sirve, la claro. realidad es que no es igual. Pero bueno, ahora viene la otra parte de comunicar esta cuestión del cambio, los efectos y todo esto, y bueno, ahí será Sí. una ardua No, y de tarea. nuevo volver a como a difundir, bueno, cuál es el valor de la firma y Claro, cuando está autenticado frente a un escribano público, frente a un escribano, sí, bueno, yo creo que tiene que ver con ese trabajo como de comunicación, sí, trabajo de comunicar, sobre el valor y la importancia de la firma, de que no es cualquier cosa, de que claro. no es llenando un formulario casi en automático o Sí, 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 él, que implica una responsabilidad también, y que implica un cuidado también, porque vos tenés que cuidar tu propia firma. claro, tal cual. Bueno, Bueno, justo eso es uno de las promesas o de los comentarios que hacen en el Colegio Escribano de Mendoza, que sí. ellos hablan justamente de Claro, cuidar tu cuida tu firma firma. es Sí, el eslogan de ellos. tal cual. Bueno, y ahora esta semana que Sí. viene, vamos a estar hablando de Mendoza, que entró en No Quiero Olvidarme. Va a estar la jornada, el encuentro regional de noveles en Mendoza, que Ah, ahora ya exactamente les voy a decir la fecha porque me hicieron llegar una el flyer. comunicación. Exacto, así que bueno, lo vamos a dar a conocer a todos para que por favor no dejen de participar los noveles, porque estas son jornadas preparatorias Claro. para el Las encuentro, nacionales, claro, ¿no? de los que van a ser en Córdoba A después fin en de año. noviembre, que también vamos a estar allí. Así que por favor, no se distraigan con esto de estar, que ahora les voy a decir exactamente A en ver, qué el momento, tiempo del... los tiempos de la tecnología y de encontrar las aplicaciones, porque uno tiene tantas cosas Tantas acá que aplicaciones. A mí me informa, no voy a decir bueno, la marca de mi celular, pero me dice a cada rato, usted tiene como es el archivo lleno, así que claro, bueno, tengo que entrar a hacer limpieza o dar de baja funciones, que digo, bueno, ay Dios este, mío, que funciones que son reútiles, pero porque uno se ha vuelto re cómodo con todas sí, estas tal cual. herramientas nuevas y Bueno, acá está, es el encuentro regional del notariado Nobel Zona Cuyo, que va a ser justamente en la provincia de Mendoza.
y que, bueno, va a tener obviamente que todos los mismos temas que la En la general, general, y claro. es el sábado 5 de octubre, así que este sábado no, el sábado que viene vaya reservándose, porque de paso ahí se van a hacer una recorrida por las bodeguitas y Claro. todas esas cosas, con Lindo esas programa de fin delicatessen, de semana. claro, que tienen en Mendoza, también de encontrarse con amigos y con gente querida, y por supuesto seguir al día y masajeando los trabajos que hay que presentar para el encuentro de noviembre. Así que bueno, y nosotros por otro lado vamos a estar presentes en la jornada notarial bonaerense haciendo la cobertura. El miércoles que viene vamos a estar haciendo el programa desde allí, así que la Bien. tendremos aquí a Laura de anfitriona, como sucedió la vez pasada desde Córdoba. Pero bueno, vamos a estar con todo el acontecer, las novedades, los debates, que va a haber muchos temas vinculados a documento electrónico, a firma digital, a la tecnología dentro del notariado y a los diversos desafíos que el notariado tiene por delante. Así que no se pierdan eso, por favor. Los que no se anotaron en la jornada bonaerense de Tandil, a ver, Tandil es un lugar para Es, ir, no hay manera de es una perdérselo. escapadita. Del 2 al 5, son 3 días que en esta época del año y sobre todo en este marco, Mm. además me imagino que con las hordas de gente escriturando que tendrán, ¿no? ¿No es cierto? Está como para aprovechar estos 3 días de break, así que bueno, no dejen de anotarse. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y seguramente cuando volvemos de la pausa ahí ya estaremos con nuestra invitada en el piso. Gracias, no se vayan, ¿eh? Bueno, aquí estamos de nuevo en el aire y seguimos en el piso con Laura y ahora sí, Ahora ya la tenemos sorpresa. nuestra invitada que la presentamos a todos ahí en ese cuadrante, ya nos Sí, vemos, ahí ahí está estamos. Cristina al aire. Muy buenas tardes a toda la audiencia de este hermoso programa. Muchas gracias, gracias por venir, sabemos que estás a punto de viajar, Sí, así que este año más que estamos, nunca has arriba de un avión. estamos muy complicados con los viajes, pero bueno, es una actividad internacional, así que hay que asistir
y generar toda esta actividad que hace al conocimiento de, bueno, hay que explicar un poquito, ¿no? Que estamos Sí. en tren de una candidatura internacional por una organización también internacional, porque entiendo que este programa no solamente lo escuchan los notarios y los Exacto. escribanos públicos, sino además toda la audiencia en general. Y es importante decir que todos los notariados de cada uno de los países responde a una organización política Ujú. y en consecuencia todos esos colegios notariales, consejos federales, consejos de decanos, o sea, asociaciones de notarios, todas aquellas organizaciones que representan al notariado de un país se agrupan en una organización internacional que hoy componen e integran 88 notariados de todos los continentes y que está por ingresar un nuevo notariado este año en la Asamblea de Yakarta. Seremos entonces 89 notariados Ujú. y esta organización internacional ya tiene 71 años de existencia Mm. y por supuesto representa lo que es el notariado de tipo latino en el mundo. Esto es muy interesante porque cuando hablamos de notariado de tipo latino, que comenzó siendo esta raigambre romano-germánica por aquellos países fundadores de la Unión en 1948. También hay que advertir que ese año 1948 fue muy especial, los derechos del hombre, ¿no? Se Claro, fue un quiebre del exacto. siglo pasado y bueno, aparece por intención de algunos notarios, sobre todo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en ese entonces capital federal, el Colegio de Escribanos de Capital Federal, aquel preclaro escribano Negri que Sí. convocó a un congreso internacional. Y a veces queremos imaginarnos cómo era esa época Mm. y cómo, qué pensaban esos hombres de esa época después de una posguerra, etcétera, que convocara a los notariados que él conocía y que podía saber que internacionalmente había una función que cumplir, y los convocó en Buenos Aires, al Mm. colegio Mira, de menos qué de notable. 20 notariados estuvieron presentes, mayoritariamente europeos y americanos, y ahí nació esta semilla tan importante que luego se cristalizó en el segundo Congreso Internacional en Madrid, donde tomó fuerza la personería jurídica, pero que tengamos bien presente que esto fue un nacimiento en Argentina, Argentina. Mm. en América, y que tanto un notario o escribano público de ciudad como un madrileño fueron los que generaron esta vinculación. Y a partir de allí, acá estamos, después de Claro. 71 años más, creciendo y sumando notariados en una organización que tiene mucho que ver con las otras organizaciones internacionales. Hay vinculación con, por supuesto, Naciones Unidas, con la Organización de Estados Americanos, con el Banco Mundial, Bueno, Sí, claro. el desgraciadamente, que no nos quiere tanto, pero con bueno. el Banco Mundial, o sea que la representación que tiene que ejercer esta Unión Internacional es llevar realmente, si lo vemos desde un análisis de mercado o de marketing, lo que hay que imponer y que ya se viene haciendo, pero hay que fortalecerlo, es el hecho de que el notariado de tipo latino tenga una marca y que Claro. cada vez que una persona en determinado país hable de un notario de este tipo latino, sepa de qué está hablando. Claro. Bueno, Y esta es la función que creo es más importante en este tocaste momento. un punto, mira, crucial, porque la verdad que primera vez que lo digo al aire, ¿no? Increíblemente, y no sé sobre esto, existe en Francia la marca Orange creó una unión que es notariado digital. Notario Sí, digital y se apropió de eso. Y claro, claramente habría que hacer una acción de marca porque ellos están adoptando, incluso con una función de certificante digital, confundiendo a la A la gente, gente, claro. usando como marca la función de una actividad que tiene un profesional detrás, ¿no es cierto? exactamente. El tema es, a ver, si algún amigo te dice, ¿y qué haces? Soy escribana. ¿Y vos qué haces? Esa es una Claro, sí, pregunta muy difícil de contestar a veces porque hay que hacerlo entender de manera clara. claro. Y esto te pasa con los más chiquitos de una familia, Mm. Claro. los que dicen, tía, ¿vos qué haces? Yo Claro, soy escribana, ¿y qué haces? ¿qué hace un escribano? Entonces, la verdad es que lo primero que hay que visualizar
es que la seguridad jurídica de nuestros estados dependen del notariado. Y a veces hablamos de seguridad jurídica, es también difícil entender qué es eso. Sí. Y la verdad es que pensemos la ausencia de conflicto, la consolidación de los derechos en armonía, que la gente realmente, los particulares, que hoy dentro de lo notarial se está hablando del consumidor notarial, pueda llegar a un ámbito que le es amigable y que en definitiva encuentre un profesional que lo va a contener, que le va a explicar, que le va a decir cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuál va a ser el futuro y la eficacia del acto jurídico que está realizando. Y esto es importante que, como obviamente las personas humanas que no se han preparado en derecho no conocen derecho, aunque hay una presunción que el derecho es conocido por todos, esto no es así de cierto. Es una ficción. Entonces, alguien que te explique definitivamente para que puedas entender qué se está celebrando, al celebrar un acto que puede ser un testamento, puede ser una convención matrimonial o algo más sofisticado como un fideicomiso de construcción o financiamiento o garantía. Entonces, encontrar a alguien que nos acompañe en la vida en ese aspecto, así como tenemos un médico de cabecera, así como tenemos, de acuerdo a las religiones, alguien que nos acompaña en el ejercicio de nuestra religión, cualquiera sea, también tenemos que tener a alguien que nos acompañe en el asesoramiento jurídico, en el acompañamiento jurídico fuera del conflicto. Esto no quiere decir que nos ponemos en alguna situación frente al abogado. El abogado aboga por los derechos ya cuando hay controversia. Y nosotros estamos para evitar esa controversia. Entonces, esta seguridad que damos, esta tranquilidad, si me dice que seguridad, si una consolidación, que vos tengas tu título de propiedad de tu casa y sepas que es tu casa. Que vos ya has celebrado una sociedad con tus socios y sepas cuáles son los derechos y obligaciones de todos. Y esta cuestión, por supuesto, a nivel casi doméstico, porque los notarios también intervenimos en actos en los cuales hasta el propio Estado es parte. Entonces ahí es donde se ve el rol, la importancia, y que también en el común de la gente, a veces esta expresión de que el escribano no hace mucho, es una firmita y nada más. Y que, bueno, por firmar y porque yo firme adelante suyo hay tanto tema. Lo que pasa que firmar delante mío es firmar delante del Estado. Es que el Estado esté presente en sus relaciones particulares para cuidarlo. Y esto hay que hacer escuela de a poco. Eso en lo cotidiano, ¿no? Porque también tenemos que verlo desde el lado de los profesionales, o sea, de los notarios y escribanos públicos, que en definitiva somos operadores del derecho a cargo de una función pública. Que también el notario que pertenece a un colegio y que tiene inmediación con su colegio, a veces ve al Consejo Federal, que reúne a todos los colegios en el país, lo ve un poco más lejano, y a la Unión Internacional no la ve. No la ve. Entonces, yo estoy notando en este año que estoy trabajando tanto por mi campaña, que bueno, todavía no explicamos qué estamos haciendo, pero ahí viene, que estoy trabajando tanto por mi campaña, puedo palparlo en primera persona. Los notariados de base, los notarios que cumplen roles de tales en cada país, no tienen una perfecto conocimiento de los alcances de una institución internacional que está cumpliendo funciones prácticamente en el 70% de la población del mundo. Sí, sobre todo en economías grandísimas como China, o sea, por ejemplo, es incorporada. Cierto que corremos diríamos coloquialmente, con el caballo del comisario, porque al ingresar China, que ya en el año 2000 aproximadamente estuvo ya con nosotros en la Unión, que tuvo que hacer una opción porque podría haber ingresado cualquier otro sistema, como Law o a otra cosa, cualquiera, y decidió abrevar del sistema latino y bueno, todo el sudeste asiático, determinando ya con la muerte de Mao Zedong en el 1976, empezaron toda una visión diferente, lo que empezaron a conocer un poco las reglas del capitalismo, ¿no? Y a partir de esto, tomar al notariado de tipo latino y a la existencia de una escritura pública, de un funcionario o de un oficial público a cargo de una función, la verdad que nos ha dado también un espaldarazo al resto
resto de la Unión Internacional, porque abarca el 70% de la población mundial. Sí, 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 no, Entonces, una economía aparte pujante que hoy justamente es en el consenso del mundo, es la que le hace un poco de fuerza a Estados Unidos, que sería la otra economía también pujante, pero que tiene el sistema del common law, o sea, el otro exacto, sistema jurídico, porque exacto. quizá para explicarle a la gente que el sistema del common law es un sistema también jurídico, también válido y correcto, lo que pasa que tiene algunos principios distintos, inclusive en cuanto a su jerarquización de las normas, de las leyes, y digamos, así como nosotros tenemos un código, los de los países del common law no tienen un código civil como tenemos aquí, como también existe en Europa, en los países de raíz continental, que le llamamos por el continente europeo, ¿no? Entonces, bueno, en esto ahí es donde se juegan un poco los desafíos culturales, Cristina, Desafíos porque culturales, intereses económicos también, sí, y en consecuencia los dos sistemas hoy prácticamente son opuestos, y hace mucho tiempo, obvio, pero mm, hoy son poco más opuestos porque aquellos sistemas que eran más funcionaristas, como Rusia, sí, Rusia también ingresó a la Unión después de la perestroika y conjuntamente con todos los países satélites, Letonia, Lituania, Estonia. Entonces hay que ver que las dos grandes potencias que podríamos ubicar geográficamente en Asia integran la Unión. Esto no es poca cosa. claro. Y bueno, y América toda, menos Estados Unidos, y de Canadá es solo la provincia de Quebec, Ujú, y todo el resto de América estamos dentro de la Unión claro. Internacional. Bueno, y Londres Y también. claro, en Londres es muy particular, porque los únicos que integran la Unión Internacional son los notarios de la City de Londres. Mm, Son un puñado de notarios que se diferencian del resto de los oficiales que hay en Inglaterra o en Gran Bretaña, y que siendo muy pequeñito el grupo se especializan en las relaciones intercontinentales y son quienes estudian profundamente los derechos extranjeros comparados. claro. Entonces son los encargados de los negocios entre particulares o ciudadanos que tengan intereses en Inglaterra, y específicamente a través de estos escribanos, de los escribas de Londres. Y así, por ejemplo, si los negocios tienen impacto en Francia, entonces hay especialista en ese tema, ¿no? Claro, y Claro. para Y favorecer la circulación, quiere decir que claro, ahí han tenido que han adaptarse. tenido que adaptarse, han Por tenido que ejemplo, conocer una consulta, sí, un empresario que tiene una empresa en Birmingham, por ejemplo, sí, y que quiere entablar negocios con Francia, sí. tiene que contratar a un Claro, notario tiene que de requerir, Londres. claro, ¿Por qué? Porque atiende los a esos asuntos de la negocios. Comunidad Económica Europea. Exactamente, entonces son Impa- los Ahora famosos con el notarios. Brexit no sé qué va a Bueno, pasar. Claro, ahora bueno, ahí estamos ahí, estamos No tremendamente sabemos. terrible. curiosos, ¿no? Porque bueno, también lo vemos en las monedas. Siempre Inglaterra tuvo una moneda mucho más cara, la Claro, la libra, que lo libra. que fue el euro, el dólar, y bueno, ahora estaban en la misma cotización con el euro. De todas maneras, vamos a ver después qué Sí, pasa cuando ya esto se defina. Pero en definitiva, y es muy particular porque cuando nos reunimos, los notarios nos distinguimos por el país de procedencia, Sí. y todos son en la enunciación de países. En claro. cambio, Londres dice Londres, Claro. y los que están desprevenidos dicen, ¿por qué Londres? Una ciudad, y no, porque son los notarios de la City de Londres. Bueno, lo mismo que pasa con Quebec, que Claro. es una provincia de Canadá, Claro. y en consecuencia los notarios son de la Chambre Sí, justamente la de Chambre de Quebec, Quebec. y son los que integran esa corporación, y no todos los notarios, por supuesto los que tienen raigambre sajona no están integrando están esta integrando. vinculación. Así que es muy particular porque la Unión abarcando notariados de los 5 continentes, porque a veces nos ponemos a discutir, a Sí. ver, son 4 continentes, 5. Lo que pasa que primero la existencia de Indonesia, Sí. como está extendida y es un archipiélago, está extendido sobre Oceanía y Asia, Sí. entonces ahí ya estamos entendiendo que son los 5 continentes, Claro, ¿no? Por claro. eso, pero como hay ciertas dudas al respecto, habrá que hablar con quienes se dediquen al estudio de la geografía Sí, no, profunda. y que no nos para agarren ver. los terraplanistas, Cristina, Sí. porque ahora en cualquier momento dicen que la Tierra es plana de verdad y sonamos, ya no Ahí sabemos. vamos a tener un problema Tal mayor. cual, tal cual. Así que, pero en definitiva, cuando
muchas veces me pongo a pensar en esto, que quizás nunca me detuve a meditarlo con el detenimiento que lo estoy haciendo ahora. La verdad es que son 88 realidades diferentes. Claro, Y sí. vamos a hacer 89 realidades diferentes, ¿Cuál porque es la nueva Bielorrusia, incorporación? Ah, mira. Bielorrusia hoy justamente llegó toda la documentación para decidirlo en Yakarta. Entiendo favorablemente que va a ingresar, y justamente Georgia, que ingresó en los últimos congresos, también preguntaba si Bielorrusia iba a ingresar, Sí. porque claro, son los limítrofes. Claro, es como si sí, vos es un dijese, bueno, a ver, conglomerado. si no estuviésemos en la Unión, no estuviese Argentina, no estuviese Uruguay, y Uruguay podría llegar a entrar, los Claro. intereses que son más regionales, ¿no? Y en este momento, que, bueno, mi candidatura, que así explicamos un poquito esto, eh, cada 3 años esta organización internacional democráticamente elige las nuevas autoridades. Sí. Y al elegir las nuevas autoridades hay una alternancia que está en el estatuto de la Unión. Esta alternancia se da en principio, históricamente, entre Europa y América. Sí. Un trienio Europa, otro América. Alternancia que solo fue modificada, no quiero decir quebrada, ni mucho menos, fue suspendida Ampliada, esta claro. alternancia cuando en la presidencia anterior a la actual la ejerció un africano senegalés, Daniel Senghor, Sedar Senghor, de Senegal, que fue la primera presidencia africana. Luego entonces volvió a Europa con el actual presidente, que es español, y ahora vuelve a América. De América, los notariados han decidido 3 postulaciones, una de México, otra de Colombia y otra por Argentina. En el caso mío, de ser electa, sería la primera mujer en la dirección de la Unión Internacional, lo que también es un desafío, Sin duda. pero no quiero de esto hacer una cuestión de No, pero género, igual, como digamos, esos volvemos desafíos yo diciendo. creo que no son cosas que te hayan hecho achicar hasta ahora, Cristina, al Desde contrario. ya, porque el notariado es, yo lo abracé con una vocación enorme desde muy chica. Ya cuando me puse a estudiar Derecho, prácticamente Claro. sabía que quería ser escribana. Y bueno, después siguió toda mi vida, no solamente profesional, sino académica, y me dediqué a esto muy intensamente. Y a partir de allí estamos ahora peleando, no peleando, sino compartiendo Sí. una carrera electoral, Sí. donde, a ver, es por primera vez que se siente Claro, esta la puja presencia, electoral, claro. ¿no? Esta Claro. puja electoral, porque nosotros somos todos colegas, amigos, nos conocemos hace Sí. muchísimos años. Yo tengo ya 20 años en la Unión Internacional, y la verdad es que nunca se me ocurrió ver a mis otros 2 colegas, tanto el mexicano como el colombiano, como un contradictor. Claro, como un Como adversario, otro claro. Como un candidato, pero en lo más íntimo de uno llega un momento Y que sí. hay alguna sensación, ¿no? Claro. Alguna sensación. Y la verdad que estamos trabajando bien, cada uno con su estilo. Sí. Yo tengo un estilo mucho más abierto hacia las tecnologías, Bien. hacia los noveles, los escribanos jóvenes, hacia fortificar la Unión Internacional, llevándola a un estadio institucional importante con respecto a otras instituciones internacionales. Y esto me parece muy importante, de ponernos a la par de cualquier organización internacional, sobre todo para luchar por lo que es realmente el notariado y lograr que se respeten estos Sí, principios claro. y fundamentos. Sí, sí, O sea, esta es una visión, o sea, una candidatura y mi plan de gobierno tiene varios escenarios. Sí. Ujú. En principio, muy linealmente, puedo plantear que hay un escenario interno Mm. y un escenario externo. Claro. El escenario interno es fortalecer la institución, Claro. porque la institución ha crecido en estos 71 años de ser menos de 20 notariados a ser 88, 89. Sí. Creció muchísimo, Sí. pero nosotros empezamos a analizar el mapa y vemos que hay notariados que integran la Unión pero que no participan. Claro. Hay notariados muy castigados, hay notariados de países emergentes, entonces algo hay que hacer primero Que para tienen un camino fortificar. difícil. Claro, para Claro, nivelar. porque, a ver, Nivelar Cuba, realidades, por ejemplo, claro. Cuba
es un notariado que integra la Unión. Es También. un notariado muy, muy preparado, Sí. con una impronta española muy interesante. Hay que ver que en Cuba estaban las primeras universidades que se hizo en la época del virreinato y la colonización. Claro. Y definitivamente toda esta cuestión se marca en un país que tiene muchas necesidades, que tiene un sistema jurídico obviamente romano-germánico, pero que no deja de responder a la impronta del tipo de gobierno que tiene Cuba. Claro. Entonces, por ejemplo, allí los notarios son funcionarios del Estado Claro. y que Claro. están a sueldo. Claro, no es como profesional liberal como es en el caso Como de Argentina nosotros o en que otros tenemos, países, claro, claro. que estamos a cargo de una función pública, pero no tenemos un sueldo del Estado, no estamos dentro de la administración del Estado, sino que estamos En el ámbito ejerciendo desde el ámbito privado, pero ejercemos una función pública. Entonces, podemos marcar a Cuba, podemos marcar en este momento Venezuela, que tiene un problema interno, y obviamente el notariado y las preocupaciones del Claro. notariado son las De últimas todos, a claro. tener en cuenta Obvio, cuando claro. hay una situación económica, social y política tan grave. Tenemos Haití, por ejemplo, Claro, Haití con un un problema conflicto interno enorme, actual, muy actual, y que ha tenido un desastre natural como Claro. fue toda la situación del Sí, del terremoto, terremoto y y todo esto, esto. sí. O sea, son países que a la actividad notarial la tienen como último punto de interés. Claro. Claro. Y sin embargo hay que estar presente allí, Para ¿no? fortalecer esas Para instituciones. fortalecer esas instituciones. Mónaco, ¿no? Nada le falta a Mónaco. Claro, de todo. Nada le falta a Mónaco, y sin embargo integra la Unión y no participa. Claro. Claro. Algo muy particular es el notariado del Vaticano. Mira, no Mira, sabía que el Vaticano tenía notariado tiene un latino. notariado latino, y estamos dando con el representante del notariado del Vaticano, que en Mirá. definitiva es Interesante. un Estado. Ya vemos tu próxima foto, Cristina, con el Papa. Bueno, ahí estaremos. Y después está San Marino, por ejemplo. Claro, sí. Que lógicamente también tiene nota. Entonces, si nos ponemos a contar solo estos ejemplos, ya Sí. mínimamente un 10% Sí. de los países que... ¿Y de los notariados países que árabes hay integrantes? Sí, en la zona norte de África, y después está toda Marruecos la, está, claro, que toda fue la parte de jornada, fue- Marruecos sí. es fantástico. Ahí fuimos Y a la entonces jornada. tenemos toda la zona norte de África, que está Argelia también, y por supuesto el resto de África, la parte de lo que fue la colonización francesa. Ujú. Entonces, justamente ahora viajamos a Senegal, que después les cuento en tal Ujú. caso, porque es la parte del Congreso y los presidentes de todos los notariados de África. Pero así entonces, viendo que ahí está, porque pensemos, la isla Mauricio. La isla Mauricio es un notariado, integra la Unión. Imagínense, Andorra Sí. es un notariado. Claro, también, Andorra minúscula. no llegan a media docena de notarios. Claro. Y pongamos Andorra, que es en una actividad democrática, es el mismo voto que Rusia o que China. Claro, Tiene- claro, tal ¿no? cual. Sí. Entonces, yo marco esta disparidad de, yo creo, no tanto de los notariados, sino de los países donde esos notariados funcionan. Claro, claro. ¿No es cierto? Porque tenés los países que están en el G20, los países que son totalmente poderosos económicamente, políticamente. Claro, los y que nada que ver. aquellos que, por ejemplo, el otro día me llegó dentro de lo que nosotros estamos haciendo como campaña y apoyo, es el apoyo de Togo. Claro, Entonces vos- vos ves en la pancita de África Claro. un país pequeñito, así con una Sí. geografía como un rectangulito, y vos decís del Bueno. otro lado del mundo, y es un voto. es un voto, Exacto. Es claro, un tal voto, cual, tal entonces cual. eso es importante, eso es importante. Y sí, no, Así porque además, bueno, pero lo bueno, mira, yo creo que, y bueno, lo hablábamos mucho también con Laura cuando estuvimos trabajando un poco sobre esta entrevista que te habíamos Sí. hecho en Uruguay. Y pensando, ¿no? También en la visión de la sensibilidad de una mujer, Sí, porque claro. vos quieras que no, o sea, y con los hombres está todo bien, no es que hay una cuestión, Claro. pero por suerte somos por favor, no, no, por por favor. favor. Pero por suerte somos diferentes, porque imagínate si encima Sí. fuéramos todos iguales. Entonces, la característica de la mirada femenina sobre algunas cosas que, de hecho, hoy el notariado, inclusive a nivel global, somos mayoría mujeres. Sí, sí, no. Ya somos Eh, Eso mayoría le estaba mujeres. preguntando porque Y la eso población está de generando. notarias es muy Sí, grande. hay, a ver,
Esto depende también de la impronta del país. Si es un país, por ejemplo, los países musulmanes, por ejemplo, en uno de estos países, recién ahora con una designación y concurso hubo una primera mujer notaria. Estamos en el siglo ya XXI, ¿no? Claro. Por primera vez una mujer notaria. Entonces, lo que hay que ver, que todos los que son países asiáticos o puntualmente musulmanos, norte de África también, la mujer tiene un estatus jurídico inferior al hombre, Claro. por ejemplo, para estudiar, para expresarse, para ejercer derechos políticos, etcétera. Pero esto se va revirtiendo y ya no es un problema como podía ser en el siglo pasado y ni hablar en el siglo decimonónico, claro. ¿no? Entonces, esto lo estamos viendo. Por supuesto que en otros países donde esta diferencia no existe, que son todo el mundo occidental, la verdad que no tenemos mucha manifestación femenina en el ejercicio de la función. Algunos cargos directivos sí son ocupados por mujeres, pero no los cargos de mayor representación. O sea, hay pocas presidentes o presidentas, presidentas, mujeres. Si uno va a recorrer los 88, 89 notariados, ¿no? Sí. Tendrá un 10%, un poco Bueno, más. sin ir más lejos, en el Consejo Federal nunca hubo una mujer al frente del Consejo Federal. No, tampoco el Consejo Y en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, hace recién pocos años, una sola. Y en la provincia de Buenos Aires ninguna. Nunca, por eso. Entonces, pónganse los ojos, muchachos. Es el tema de... Y justamente vuelvo de Tenerife, donde participé de las Jornadas de La Palma, y estuvo también presente un eurodiputado. Y dentro de todas las normativas supranacionales que se están dando en Europa, aparece una que me interesó mucho y que la voy a profundizar en su estudio, que es la igualdad en la incorporación de la mujer a los cargos directivos. Claro. Entonces, ojo con eso, porque cargos directivos que ya estamos hablando de empresas, estamos hablando de gobiernos, claro. y esto es importante. Las Naciones Unidas han determinado que el siglo XXI es el siglo de la mujer. Pero lo que yo busco no es un empoderamiento por el hecho de ser mujer. Yo creo que hay que correrlo del escenario, porque cuando se adquieren las mismas capacidades, las mismas habilidades, y podemos estar definiendo proyecciones, planes, ofertas políticas o gremiales o académicas en la misma entidad que un hombre, yo creo que estamos preparados para poder dirigir. Sí. Y además se dirige con el otro. Porque, hoy el mundo requiere equipos. Bueno, vamos a hacer toda una dirección solo de mujeres, una dirección solo de hombres. No, estamos aquí en un pie de igualdad y por eso... Cuando nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, al abrir el libro segundo en el capítulo del matrimonio, dice igualdad y libertad, yo en la cátedra digo, ¿será que el matrimonio antes era la esclavitud? Porque ahora es la igualdad y la libertad. Pero significan mucho estas palabras, más allá de su contenido, porque quiere decir que estamos en un pie igual con el otro, y en la igualdad, y que significa esto, y en la libertad de nuestras decisiones. Claro. Porque siempre pensar de a dos en el sometimiento del uno al otro no es bueno, y menos en esta época. Sin duda. Entonces, la vida institucional tiene que dar un poco el paso a una sensibilidad diferente, porque lo que yo estoy absolutamente segura es que tenemos una sensibilidad diferente. Sí, yo creo eso también. Y yo lo puedo notar, no tanto en los anteriores gobiernos de la Unión, sino ahora, que tenemos una personalidad al frente, que es el escribano, el notario de España, Marqueño Alberiano, que es un hombre con una personalidad muy fuerte y que a veces parecería afecto al destrato cuando quizás no sea así, pero es su forma. Entonces el que lo puede analizar dice, bueno, ¿qué le pasa a este hombre que siempre está enojado? Y no es tan así, sino que es la forma. Forma. Y también yo creo, en lo que sí estoy absolutamente segura que va a diferenciar cuando sea electa presidente, es la cuestión de escuchar al otro, de gobernar con el otro, de ver cuáles son las necesidades de los notariados y consensuar soluciones. Porque yo creo que tenemos que dejar el sistema presidencialista por sí solo y hacer un sistema más horizontal y de coparticipación y de más participación. No, y sobre todo, Cristina, por esto mismo que vos estás planteando, las realidades regionales, más allá de que existen vicepresidentes por región,
regiones en la Sí. Unión y todas esas cosas. Más allá de eso, también requiere tener un tejido profesional, Es una red político de fundamental, contención, porque es indudablemente. imposible para una sola persona estar Sí. alerta. Exactamente, por eso el trabajo de equipo es tan necesario. A veces esto, cuando hablamos de equipo, si bien alguna corriente ideológica puso de moda esta palabra, uno Sí, no sabe si equipo, cambio, etcétera, claro, qué vamos a sí, decir, tal cual. independientemente de eso, pero la verdad que no hay sustituto para el trabajo en equipo. No, tal Y el cual. trabajo de equipo, yo recuerdo cuando era muy pequeñita, en el colegio primario, en mi escuela primaria del Estado, que si, ojalá podemos volver Sí. a esas épocas, bueno, hace mucho tiempo de esto, realmente también hablábamos de trabajo en equipo. Mm, Y Sí. también en esas épocas, si hay un trabajo en equipo, algunos trabajan, otros no. ¿Se claro, acuerdan de sí, eso? sí, tal cual. ¿Se acuerdan de eso? Tal cual, tal Entonces, cual. y eso lo tenemos desde que éramos muy pequeños. Sí, Y sí, después sí, eso se replicó en el secundario y ni hablar en la universidad. Sí. claro. Entonces, hoy hay que darle una entidad diferente. Es el trabajo de equipo con participación de todos, con esfuerzo de todos y con resultados comunes. Mm. Porque hay muchas veces cuando las cosas salen bien lo hizo el equipo, cuando salen mal lo Le hiciste vos. dice, claro, no, ¿quién Fue la fue? gestión Todo se de corre, fulano. claro, fuera de tal cual. No, Claro. no. Entonces, esto es muy importante de poder lograrlo y creo que es también que todas las personas humanas tenemos esa posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que el otro también te tiene que convocar y tiene que sacar de vos lo mejor. Sí. Claro. Entonces, a veces cuando hay algunas personas difíciles, yo siempre sostengo que hay que tomar de las personas lo mejor que tienen y tratar de apaciguar o convivir con aquellos defectos, pero Mm. todo ser humano tiene algo que es Que es bueno y bueno y que rescatable, es sin duda. positivo y que es rescatable. Entonces, ahí hay que apuntar las energías y hay que potenciarlo. Sí, Y creo que, bueno, el equipo de los vicepresidentes ya está formado porque hay ujú, un solo vicepresidente por continente. No va, claro. los únicos que vamos a elección Son los somos los presidentes. presidentes en esta ocasión, ¿no? Claro. Porque en otras... O sea que en los presidentes, los vicepresidentes Sí. vigentes siguen. No. Ah, Hay nuevos, sí. hay todo nuevo. O sea, el gobierno es todo nuevo. Pero ya están designados quienes van a Sí, ser. porque Ah, por las mirá. propuestas. Las propuestas son únicas. Entonces Ah, no van a una contienda electoral. claro, claro. Esto es, por ejemplo, para América del Norte, Central y el Caribe, Mm. tenemos un colega de Puerto Rico, un entrañable amigo, que es Denis Martínez Colón. Ah, sí. Denis, que es una Sí, institución por en el supuesto. notariado Sí. de toda su área. Luego, por América del Sur, Ana Manuela González de Paraguay. Sí, Así que mira. también Ana Manuela, que es una genia total, con ese timbre paraguayo y esa Sí, melodía para hablar. sí, tal cual. Un beso Una le mandamos mujer, a Ana Manuela que siempre nos ve, sí, así y que de mucho tiempo, realmente una dirigente política gremial y notarial excelente, en su país hizo muchísimo. Y después tenemos a Yite de África, que es un argelino. Tenemos a Guillet en Francia, que es también ese vicepresidente va a ser francés, y un chino con un nombre muy difícil que Ay, todavía no me no me lo digas que te aprendí, tocó un chino, pero un Cristina. chino, el problema es que no habla ningún otro idioma más que chino. Así Ah, que, y que las traductoras del chino, vamos a hablar lo doméstico, así se divierte la audiencia. Claro. Cómo entenderse con un notario chino que no habla más que chino. Entonces, complicado. y cuyos traductores son chinos Que y hablar inglés a lo el chino, o el digamos. español, a Claro. veces hacen el esfuerzo de hablar español, pero bueno, nos cuesta mucho, ya nos vamos a entender. Seguro. Ya nos vamos a entender y la tesorera sigue siendo suiza, Ah, porque en Suiza están los fondos de la Unión, así que claro. los cuida Suiza. Así que esos son los vicepresidentes y es el famoso equipo, ¿no? claro, claro. El equipo que vendría a ser la mesa chica. Después va a haber hay un consejo de dirección que es un poco más extendido. Pero la verdad es que la propuesta mía es generar un gobierno con mucho consenso entre todos los vicepresidentes, con una participación activísima en sus continentes Mm. y a partir de allí detectar los mayores problemas que pueda haber y generar soluciones rápidas,
Por eso apuesto tanto a las tecnologías y a la comunicación. Claro, porque Eso es ahí fundamental. con eso tenés un tema, porque bueno, no todo, hay muchos países ya están, bueno, se vio en 2016, hay muchos Sí, países que ya tomaron un camino dirigido hacia un concepto de tecnología, otros también muy tecnologizados, pero quizá a otro concepto, porque algunos plantear del soporte papel, otros no, digamos, para Sí, hablar sí, en sí. criollo, Sí, digamos sí. que si algunos siguen usando la hoja de protocolo, de la hoja Sí, de la sí, 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 escritura, digamos, claro. y la digitalizan, y otros no, directamente han eliminado Es la hoja todo. y es todo digital. Entonces, si la firma se hace en una tablet como una firma electrónica, digamos, hológrafa, Sí. o si se hace con un token o con un código o cómo, ¿no? O sea, ahí como que, ¿qué pensás con sí, eso, lo que Cristina? pasa, bueno, eso es todo un tema, pero no me voy a evadir de la respuesta, obviamente, porque yo la tengo muy vinculada a mi propio ser y a mi propia forma de pensar. Pero independientemente de esto que lo retomaremos, lo que yo apuesto es hasta a las tecnologías que debe usar la Unión Internacional como institución Ah, claro, para la comunicación, la difusión y la capacitación. sí, Sí. Entonces, esos son mis puntos de acción en el gobierno. O sea, si hoy podemos a través de los medios tecnológicos tener reuniones online sin moverse cada uno de su lugar de origen, esto lo tenemos que explotar, claro. Claro. porque si podemos tener reuniones de 5 personas, de 10 personas, con las nuevas tecnologías, ¿por qué tenemos que hacer 24 horas con un avión, traslados, Claro. aeropuertos, etcétera? Si definitivamente puedo hablar contigo durante una hora, media hora, nos Una sesión, comunicamos una sesión. Claro. Esto no quiere decir porque No, igual es esto importante visitarse y exacto, todo o eso sea, es todo parece importante. pendular. Entonces dicen, bueno, entonces no quiere reuniones presenciales. No, No, muy por el contrario. Hay 2 reuniones presenciales obligatorias en la Unión por año y hay 2 reuniones continentales obligatorias por año también. O sea, América se reúne 2 veces al año, África se reúne 2 veces al año, Europa se reúne 2 veces al año y Asia, que son menos y son poquitos, pero lo mismo se reúnen. Entonces, eso es obligatorio, no va a cambiar, están los estatutos, en el reglamento y es positivo. mm, Pero si yo me reúno en marzo y la próxima reunión es en diciembre, quiere decir que a nivel global, de marzo a diciembre o de marzo a noviembre, no me ocupo más de la Unión. claro. Es como que la Unión es una Ya cosa cumplí, ya lejana, está, ya está. claro. Y los problemas son de todos los días. Claro. Mm, Y la presencia tiene que ser de todos los días. Y tratar de llegar a los estados como organizaciones también, porque hay que insertarse, que este es otro de los temas importantes. Entonces, una cosa es la comunicación entre los notariados, entre las autoridades de la Unión y las autoridades de los notariados locales. Esto es fundamental, que las vinculaciones a través de las nuevas tecnologías se realicen obligatoriamente con un cronograma de visita virtual. claro, Entonces yo claro. le digo, a ver, a Canadá le toca tal día, nos vamos a Mm, comunicar con las autoridades de Canadá, puede estar el presidente, el secretario, alguno, nadie o todos, claro. pero se van a reunir con esta presidenta y le van a decir cuáles son sus necesidades acuciantes de ese momento, el problema, etcétera. Entonces, tener una presencia. Después está el tema de la difusión. Mm, ¿La difusión qué es? Es que la gente del común, claro. no Sí. solamente el colegio que reúne o la entidad que represente a ese notariado, sino que los notarios que integran ese notariado, como así también la gente del común, Claro, sepa sepa de que la hay una unión. organización Claro. internacional Exacto. Claro, y porque todo sepa el que mundo está en sabe qué qué es la países, OEA, qué es la en ONU, ONU, que pero son, la Unión claro, Internacional, la UNL, nadie sabe qué es. claro, Sí. por ejemplo, hay una unión internacional de jueces. Mm, Y bueno, entonces a la gente le suena conocido. Y como cuando le hablas de la Unión Internacional del Notariado, a nadie le suena qué es eso. claro. Entonces, creo que la difusión para hacer conocer esto, de la misma manera que
cuál es la finalidad de la unión, cuáles son sus fundamentos y sus principios. Esto hay que difundirlo. Hay que difundirlo como se difunde una marca, porque Sí, en definitiva es una marca. estamos en una cuestión de mercado y estamos en una cuestión de marketing, como dicen todos, para poder que el mundo lo conozca. Y después está la capacitación, que también puede ser virtual y online. Claro. Entonces, esto tiene que llegar a todos, porque la Claro. capacitación no puede ser de unos pocos. No. Entonces tiene que ser realmente masiva para el notariado y aún para otros operadores del derecho, es mi plan a futuro, Sí. para otros operadores del derecho que deseen o tengan necesidad de saber qué es el ejercicio del notariado y qué es el ejercicio funcional. Entonces puede haber un abogado, qué sé yo, interesado en la emisión de documentos notariales electrónicos con firma digital. Pues entonces entrará a haber una conferencia de esa naturaleza. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Entonces esta capacitación que es mucho más o sea, ordenada lo que estuve haciendo, porque capacitación hay presencial, hay regional, también la hay en mi proyecto es que también sea virtual. Esto amerita una profundización, pero en principio la capacitación es el tercer punto de lo que son las nuevas tecnologías. Claro. Claro. O sea, ya Sí. tenés tres Completo. grandes ámbitos, que es la comunicación, la difusión y la capacitación. Eso es a nivel que es internacional de la institución, Claro. de la Unión Internacional del Notariado, que dentro de su estructura, su organigrama, toda la función que cumple la cumpla con la utilización De las nuevas tecnologías. Porque para la Unión, ¿cuál es la mayor nueva tecnología que tiene? El mail. Claro. Claro. Claro, sí, sí, es muy, No, muy, estamos sí, mal. muy claro. Estamos mal. Sí. Entonces, si hoy podés hablar de estamos video muy streaming, arcaicos. claro, si podemos hablar de video streaming, no podés decir que Claro. el mail te es suficiente para comunicarte. Sí, no. Y que tampoco es para hacer inversiones monstruosas, No. porque No. la transparencia y lo que decimos también de una organización muy austera, Claro. porque hay que administrar lo que no se tiene, Claro. porque no es la Unión una excepción a lo que son las organizaciones internacionales o locales, donde el presupuesto es muy medido, y Claro. el presupuesto hay que optimizarlo. Sí. Esto también es otra cuestión de gobierno. No, lo que pasa es que también, digamos, sumando las tecnologías, las nuevas tecnologías, sobre todo para la comunicación, se ahorra muchísimo, porque también hay cierta crítica que algunos dicen, bueno, la Unión es una agencia de turismo, porque Sí, se le va de un lado al otro, claro, que cada exactamente. reunión es un viaje, Claro. todo tiene que viajar con las cosas, y el día antes por ahí, después más allá de que cada uno se solventa mucha propia parte de parte, las claro, cuestiones, ¿no? claro. Pero hay otras cuestiones que no, entonces todo eso que son recursos que se aplican a esas reuniones, que algunas son realmente fundamentales, porque Fundamentales. hay cosas que se dan in situ, Sí, que la experiencia de campo, el palpar, pero a lo mejor no hace falta que todos viajen, Claro. que bajan dos en algún momento, o sea, Exactamente. inclusive hasta con un sentido técnico, ¿no? Yo lo que planteo es Optimización de los recursos. es fundamental, pero además tenemos que cambiar la imagen. Mm. Claro. O sea, así como la imagen del notario o del escribano público mismo en la Argentina y por algún sector, no por todos, es disvaliosa, Mm. también la presencia de la Unión como institución internacional para muchos es disvaliosa, porque el que no se siente contenido, el que no tiene desarrollado un sentimiento de pertenencia, no entiende qué es Claro. y qué beneficios trae pertenecer a la Unión Internacional. Entonces lo ve como algo lejano, como una estructura cara y Claro. en consecuencia por qué tenemos que aportar a la Unión determinadas sumas de dinero, porque qué me da la Unión, y esto es lo que le falta a la Unión. Claro, ¿Qué me da? Y te puede dar muchas cosas, pero Sin te las duda. tiene que dar. claro, Te las tal tiene cual. que dar. Entonces, esto también está de la mano del concepto de pertenencia. Yo trabajo mucho ese concepto porque yo tengo que sentirme, el notario se tiene que sentir contenido, protegido y representado por su notariado local. Ese notariado tiene que tener los mismos sentimientos en una organización nacional y esto llevado al internacional. O sea Claro. que definitivamente, ¿quiénes componemos la Unión Internacional? Los notarios de base. Sí, Claro. exacto. Que Lo por que una pasa- cuestión piramidal lógica tenés que ir achicando, Hmm. pero que somos todos notarios. Sin duda, mira, pero también acá hay una cosa importante, que también le toca el sallo al escribano individual, ¿no? Sí. Porque
es como todo, es un ida y vuelta. Es cierto que uno Sí, reclama que la unión tiene que estar para algo, en definitiva, pero los que hemos tenido la posibilidad de tomarnos la opción de participar en los encuentros internacionales, en el intercambio que se da entre colegas, sí, uno visibiliza realidades que no se imagina y no es solamente ir a viajar, porque además es hermoso viajar, encontrarse con notarios de otros países que además uno se hace amigo y sobre todo se hermanan realidades, sí, porque cuando se tratan los encuentros de comisión, donde bueno, estaba Denis, yo tengo muy presente la última de Cancún, sí, que se claro. hizo en la Iberoamericana, donde se plantearon un montón de problemas vinculados a la mediación, al tema de las sucesiones internacionales Nacionales, y el tema de los registros, porque exacto. no todos los países tienen registro de testamento, y si conviene que exista, si no conviene, y cada uno plantear todo esto, porque ahí también es donde se cocina la cultura, Sí, ¿no? Los claro, claro, principios claro. notariales. Sí, Y es lógico. fabuloso cuando uno, por lo menos a lo que nos gusta y nos Sí, apasiona esto, sí. visibilizarlo, porque también cuando uno va a la escribanía y ejerce desde otro lugar, porque Yo, esto mamó y palpó otra cosa. me llama a un recuerdo porque a veces hago bastante asociación rápida mental. En, Puerto Rico Mm, es un notariado que no tiene incompatibilidad el abogado y el escribano, claro, que como son una de las Uruguay, grandes, como Costa Uruguay y todo Rica. Centroamérica. Mm, Entonces, son de las grandes críticas que yo siempre trabajo en pos de que cada vez los que ejercen como notarios tengan mayor organización y que, si bien por su historia y su impronta no pueden dejar de tener esa falta de incompatibilidad, la verdad es que por ahora lo que podemos lograr es que los notarios se posicionen un poco mejor. Entonces armaron una maestría en mm, Derecho Notarial y Registral en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la cual yo fui a inaugurar y trabajé muchísimo en la parte de programas, etcétera. Y comencé mi actividad en la cátedra haciéndolos pensar no desde Puerto Rico hacia el mundo, sino del mundo hacia Puerto Rico. mm, Entonces se les abrió una visión absolutamente desconocida a los que eran ya notarios, mm. porque los abogados todos pueden ejercer el notariado, pero que no conocían la realidad en el mundo y Claro. que cuando ya hicimos todo el ejercicio de capacitación del mundo hacia Puerto Rico, terminaron entendiendo que así como ellos se posicionan frente a la escritura con el ejercicio de la dación de fe y autorizan la escritura y la encuadernan y Claro, y protegen, todo. en el mundo eso tiene una razón de ser con lo que es la matricidad protocolar, el escribano como oficial público, o Ah, sea, la todo guarda lo y que es la custodia. función, o sea, toda la organización, la función, el notario, el documento, que son los grandes temas del derecho notarial. Entonces, así logré mi cometido, ¿no? Mm. Y es un poco lo que hay que replicar en todos los países y hacerle entender a todos, no solamente a los notarios, sino a los consumidores notariales, Mm. que esto es una gran red mundial y que es una red de contención, sin lugar a Sí, dudas, sin lugar a totalmente, dudas. totalmente. Bueno, vamos a hacer entonces ahora una breve pausa y ahora cuando retornamos vamos a ir con más preguntas, porque ahora vamos a preguntarle de Cristina a Cristina, de Cristina, su Oh, vida, que de su esto es vida, ¿no? difícil, Así es que bueno, un difícil. poco todo lo que todos queremos saber. Así que, bueno, entonces vamos a esa pausa y enseguida volvemos. No se vayan, ¿eh? meses, 365 días, 8.760 horas. No importa la estación. Todo el año. Todo el año. Todo el año. Estamos con vos. Estamos con vos. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Creada para vos. La publicidad no es un gasto, es una inversión. Publicita en Radio Sentidos. Contáctate al 52 56 43 10. No dejes pasar esta oportunidad.
radiosentidos.com.ar. Bueno, aquí estamos de nuevo al aire aquí con Cristina Armella. Bueno, acá tenemos varios saludos. Tenemos saludos de Diego Pampito Mayordomo, que nos te manda un beso muy grande muchas también. Gracias, Diego, muchas gracias. Sí. Después también varias escribanas, bueno, de Uruguay, vos sabés que tenés Uruguay tu patrocinadora número uno. Sí, la presidenta de Uruguay. Sí, exactamente, Ana María. Que bueno, que también te mando un Ramírez fuerte Eula, abrazo. sí, claro. También acá dos escribanas de la provincia que de ella Buenos tuvo Aires. la culpa que lo promocionó mi es presidencia verdad, públicamente el año pasado. Así que es verdad, me viene verdad. acompañando mucho y le mando un enorme saludo, un fraterno saludo, porque es una mujer valiosísima y además todo su equipo allá en Uruguay que está trabajando muy, muy bien en la Asociación de Escribanos de Uruguay. Sí, ya lo creo. Bueno, están ahora con elecciones también en Uruguay, claro. Están ahí con muchas listas, ¿ves? Que hay mucho movimiento. Cuando hay varios candidatos es bueno porque es un movimiento democrático, ¿no? Claro, entonces eso creo que es muy positivo que esto suceda. Sí, ya lo creo. Bueno, Vicky Masri también te manda saludos de acá de Buenos Aires. Sí. Liliana Gámez también dice una gran profesional y profesora, así que muchos te recuerdan mucho del área docente. Cada vez que levanto el teléfono me dicen, ay, usted fue profesora mía, ¿cuándo y dónde? Le digo. Claro. ¿En qué época de mi vida fue? ¿Era buena o era mala? Yo voy a las preguntas más personales. A ver. Sí, Cristina, que tu sobrino preguntaba, ¿y qué haces como escribana? Sí, ¿Cómo te digo. fue tu decisión de ser escribana y de abrazar el notariado? Sí, bueno, mira, eso empezó de muy joven, porque primero y principal, cuando era no muy venía pequeñita, de familia de escribanos. No, nada, empresarios. Comerciantes. Sí. Cuando yo entré en el secundario, lo que tenía absolutamente claro es que quería ser maestra. Entonces ingresé al colegio normal de 3 ahí en Capital, el normal número 10, donde pasé toda mi adolescencia con una escuela de señoritas, que era en aquel entonces. En esa época las escuelas era escuela de mujeres. Sí, había muy pocos varones. Y bueno, siempre soñé ser maestra, nada más que eso. O nada menos, ¿no? Porque nada más ni nada menos. Cuando estaba en tercer año, cambiaron el régimen. Para ser maestro se necesitaban 2 años más, y lo que era el magisterio pasé a ser un bachillerato pedagógico, entre otras ramas que había, pero yo elegí el bachillerato pedagógico. Y la verdad que cuando estaba por recibir me dije, para tener 2 años más y terminar con un terciario de maestra, voy a la universidad. Y empecé en la Universidad del Salvador, porque esa época, recordemos que estábamos en los 70, era un poquito difícil políticamente. Mis padres, los dos, eran muy de cuidarme, mucho. ¿Vos tenés hermanos? Yo tengo un hermano, pero mucho, y entonces... Muy sobreprotectores. Muy sobreprotectores, entonces tenía que ir a una universidad tranquila, privada, católica, de la cual no me arrepiento porque fue mi vida, y allí me recibí de abogada. Ahí también la Universidad del Salvador tenía la carrera de grado de escribanía, por lo cual inmediatamente inicié mi carrera de grado también, pero de escribanía. Ahí di con una excelente profesora que era escribana en Vicente López, hoy jubilada, Marta Farini, que es una gran amiga, que nos hicimos conocidas allí, de profesora a alumno. Y ella un día informó que existía la Universidad Notarial Argentina. Y entonces dije, ¡ay, qué bueno! Ahí se hace el doctorado en Derecho Notarial. Así que en el año 80 ingresé al notariado, al doctorado de la Universidad Notarial Argentina. Universidad a la cual no dejé de ir desde el 80 hasta el 2019, pasando por toda la carrera académica y la carrera direccional de la dirigencia, y bueno, que hoy ejerzo como rectora.
Así que allí fueron mis 3 títulos, 2 de grado y 1 de posgrado, pero siempre orientado hacia lo notarial. Tenía Claro. muy, muy claro Bueno, que y ahí quería ser también escribana. pudo sintetizar también esa vocación docente, ¿no? Claro, porque a ver, Eh, cuando yo me recibí en la Universidad de El Salvador, el decano había sido Valdeneu, había sido profesor mío, la doctora Tosti había sido profesoras mías y me invitaron a dar un curso de veranos en el ingreso, que en esa época por el plan también había ingreso. Ahí empecé muy tímidamente con mi actividad docente y después inmediatamente me ofrecieron estar en la cátedra de obligaciones, que no le gusta a nadie obligaciones. Claro. Así que yo empecé con obligaciones, después fui concursando en la Universidad de Buenos Aires, ganando los concursos, y bueno, seguí toda la vida con la actividad docente, que es lo que realmente a mí me puede. Gran aporte No, va a ser se entonces al notariado internacional en este fortalecimiento de la Sí, pata que usted de la decía, pata de académica, la pata claro, académica, la ¿no? verdad que sí. Sí, es un claro. gran Sí, aporte, esto es así. es un Bueno, plus que a ver, en contar en la con- carrera política, Sí. donde te están buscando a ver cuál es tu defecto Sí. y que les está costando mucho encontrarlos, no porque sea No, perfecta, no, claro, sino no. porque Es yo, Argentina, no muchachos, porque por sea favor, perfecta, ojo, no. no porque sea No. perfecta, pero dicen, ay, bueno, una académica, no firma nunca una escritura, ¿qué va a ponerse a dirigir la unión? Y entonces yo primero les tuve que explicar que sí soy escribana, Claro. que fui Claro. escribana de campo primero, porque de campo, ¿no? Sí, sí, Porque sí. gané en Exaltación de la Cruz mi primer registro, Capilla del Señor. Allí estuve 5 años hasta que gané, concursé 2 veces, gané en Vicente López, donde había nacido. Sí. Ejerzo desde entonces en Vicente López. Hace unos 10 años estoy ayudando en los temas de gobierno municipal, por lo cual estoy también cercana a los actos de gobierno. Claro, a la Por lo realidad cual, local. En Veracruz dije claramente frente a esta crítica que me hacía de Sí. que no era notaria, le dije, señores, ejercí el notariado en la zona rural, en la zona urbana y en la zona, en lo que quiere decir interés del Estado. Claro. Así que definitivamente tengo experiencia. Claro. Además, me sostengo a través de mi actividad, no solamente docente, sino también de la escribanía, obviamente. Así que sí ejerzo la escribanía y ejerzo la academia, entre muchas otras cosas. Pero así nació una vocación muy marcada, ¿no? Es Claro. muy difícil que yo me arrepienta de lo que hago y siempre a los jóvenes le hablo de la vocación. Sí, La vocación tiene que ser algo que ese fueguito que uno tiene adentro, sí. esa llamita que tiene que estar siempre encendida, y esta vocación es un llamamiento, yo le llamo un llamamiento divino, Sí. como una religión, Sí. y bueno, y que uno responde y va a ser muy, muy feliz si hace lo que le gusta hacer. Tal Claro. cual. Esto es así, no hay vuelta que darle. Por Sí. eso a los más jóvenes, cuando buscan y no encuentran su vocación, yo les digo, mediten y déjense llevar por sus sentimientos y vean realmente qué les gusta hacer. Sí. Y apuesten a eso, apuesten Sí, a sí, eso, sí. que eso los va a hacer Es felices. muy difícil encontrar la vocación, Sí, sobre poner todo- el oído, bueno, por acá va. Claro, Por porque acá a veces hacerlo. uno cree que, bueno, piensa, y esta carrera para qué me va a servir, me voy a morir de hambre, no me va a servir para nada, no es una buena profesión, y sin embargo, O esto me cuando- garantiza esto. Claro, no, y nada que ver, Y porque no cuando es uno así, no no es hace lo así. que ama, nunca Claro. va a sacar un centavo de termina, eso, exacto, porque no, exacto. por más que uno crea que porque estudió un montón de años le va a ir, no necesariamente, y quizá a lo mejor uno prepara tragos y resulta Sí, que es el claro. bartender Es el de Europa, bartender, digamos, y claro. bueno, esas son cosas que... Y a mí me ha pasado que toda mi vida tuve que concursar constantemente, ¿no? Sí. Concursar para lograr mi registro, concursar en la cátedra, porque si bien yo gané muy tempranamente las titularidades de cátedra, cada tantos años tenemos las reválidas, entonces vuelvo a someterme a jurados internacionales y ahí es donde uno siente ese cosquilleo Sí, de todo el tiempo. estómago que se había olvidado Claro. de la época de Te recuerda, estudiante. te recuerda con dónde Bueno, pero te hace sentir más eso joven me ahí hace de más nuevo. joven y me hace aunarme más con mis alumnos Claro. cuando tienen que rendir sus exámenes. Yo digo, esto es una conversación en derecho, vamos a hablar de derecho. Claro. Vamos a disfrutar el momento en Sí. el cual hablamos de derecho, ¿no? Claro, razonemos. Y esta es una cuestión que siempre le marco a todos mis alumnos para que disfruten de esto, si no, no vale la pena. Sí, No vale tal la pena cual, el porque para Y en sacrificio. tanto ese sentido, problema. la Universidad del Notariado es como muy renombrada,
idea, ¿no? Sí, cómo la se verdad dio ese que sí. proceso de expansión y que, bueno, vos has sido Claro, parte de claro, ese... bueno, yo estuve, el rector anterior, Pérez Lozano, la verdad que fue un hombre, y es porque obviamente vive, que tiene muchísima cintura política, muchísima experiencia política, y yo me formé y lo acompañé casi 24 años, desde que entré en un instituto de investigación que era el de Derecho Notarial, después vieron que yo tenía aptitudes y llegué a ser la secretaria del consejo, después vocal, secretaria, vicerrectora, hasta el rectorado. Y estuve la experiencia, bueno, cuando yo estaba estudiando hubo dos rectores de corto tiempo, sobre todo Bernard, que era cuando yo terminé de cursar y presenté mi tesis, después fue Pérez Lozano y después vine yo allá cuando Pérez Lozano ya dijo, ya estás preparada, ya puedo estar tranquilo, como yo le digo, me pasaste la antorcha, ¿no? Claro. Y él está como rector honorario, obviamente, y siempre estamos abrevando de sus consejos. Es un hombre brillante y a partir de eso yo le di quizás una vuelta más y empecé con mucha tecnología también. Claro, con porque una ahí pusiste la universidad universidad notarial virtual, muy bien, o sea, con las más carreras. que para crearla, ya se había creado en la época de Pérez Lozano, pero sí revitalizarla, Claro, ¿no? darle un O sea, impulso. darle, y que esto también, tanto hay que aprender a ser docente virtual, Sí. como hay que aprender a ser alumno virtual. Mm, Porque lo que tiene el alumnado virtual es que tiene que auto ordenarse, sí. no solamente para asistir a las clases virtuales, sino para ordenarse sus estudios. Porque esto es como un régimen de dieta. Empiezo el lunes. Claro. Entonces, hasta tuvimos que poner las clases online una semana. No la viste, la perdiste. Claro, porque si no, no la veían, Porque si no, si veían tenés todas todo el curso juntas. junto, y Servido bueno, ahí, que lo y veo hoy para la veo madrugada, Bien. mañana veo, y bueno, hoy estoy cansada. Sí, No, si no, es imposible. Si no hay que si no tenés voluntad, Claro, no tenés tenés que hacer que- los cursos claro, presenciales. claro. Y tenés que tener un profesor que te guíe. De todas maneras, virtualmente también pasa esto. Hay Claro. foros, hay profesores, hay cuestionarios, hay evaluaciones. Hay seguimiento. No es nada más ver un video curso. Claro, no. no. Hay un seguimiento. Hay un seguimiento y sobre- una actividad de relatores por detrás enorme. Sí, porque de hecho eso lleva bastante trabajo para el relator, Mucho. porque es más fácil casi responder en el momento en una clase que el ida y vuelta y por escrito y que exacto, escribirlo. es un trabajo enorme, Sí. enorme. Entonces, y la verdad que hoy los medios tecnológicos en la capacitación son fundamentales, son casi insustituibles. Claro. Porque vos tenés que trasladarte a una universidad. Hoy yo vivo en Vicente López, hasta acá le puse 1 hora 10. Claro, sí, fuera de broma. Y yo estoy en Y mi sin casa. piquete, Y con sin piquete, piquete. claro. Entonces estoy en mi casa, hago online clic y tengo a mi profesor del otro lado. Claro. Pero así como tenés el derecho y el beneficio, tenés la obligación y la carga. Claro. Que es hacer todo un seguimiento donde sos tú peor Sí, preceptor tal cual. y a partir de ahí tenés que evaluarte. Las evaluaciones muchas veces son presenciales, algunas son virtuales, pero es toda una metodología que, bueno, nosotros no estamos muy bien, no estamos a la vanguardia de lo que puede ser la educación online en otros lugares que tienen más experiencia, y no solamente más experiencia, también más medios económicos, ¿no? Claro, sí. Porque desgraciadamente todo pasa por lo Sí, crematístico. no, barato no es. Y entonces hay que tener equipos, porque detrás de un video hay subtitulaciones, Claro. hay títulos, hay ediciones. Decímelo a mí. La edición, que es muy, muy fuerte, muy, muy trabajosa. Entonces hay un equipo de gente también Sí. ahí trabajando hasta que uno tiene un producto y dice, bueno, lanzo una diplomatura o lanzo toda esta información para un curso que además tiene una administración económica, hay que justificar los pagos, verificarlos, así Sí. que es toda una cantidad de gente trabajando en eso, pero ya sabemos que lo tecnológico trae sus ventajas. Entonces, la universidad sí dio ese vuelco, además un crecimiento hacia otras profesiones, hacia una actividad interdisciplinaria, no solamente la universidad
fue fundada por escribanos para escribanos. Sí. Claro. Pero hoy, a más de 55 años de su fundación, ya es una universidad fundada por un colegio notarial de la provincia de Buenos Aires para los escribanos y todos sus afines. Claro, Entonces tal ahí cual. Sí. tenemos a los contadores, tenemos a los agrimensores, que estamos haciendo cosas maravillosas. Sí, porque con los temas con los temas de planimetría Sí, y con el tema de los actualmente, registros a ver, también. Alían a el otras profesiones. Totalmente, o sea, el director del Instituto de Derecho Registral, que es un magíster nuestro egresado, Sebastián Sabene, ha hecho una actividad de estos poquitos 2-3 años que está al frente, de una enorme cantidad de convenios, y hemos generado una red entre el registro de la propiedad de todo el país, los catastros de todo Claro. el país en donde están organizados, y de los colegios de agrimensores. Entonces, notarios que están generando esta conjunción donde hacemos reuniones donde nos podemos escuchar Claro. y podemos cambiar ideas y no que unos se ponen en contra de otros. Claro, sino que Entonces, al revés. Estamos haciendo unos encuentros regionales interesantísimos y esto para mí ha sido uno de los mayores logros de nuestra universidad y de todos, en poder hablar con otros sin que sea tu enemigo. Claro. Sí, sí, sí. Esto es lo No, mismo porque que me siempre pasa está en la la- unión. está- Tengo que hablar con otro, Sí. tengo que hablar con un juez, tengo que hablar con un juez a nivel internacional, tengo que hablar con el Banco Mundial a nivel internacional, tengo que hablar con un sajón a nivel internacional sin que sea mi enemigo. Claro, tal cual. Sí, O sí, sea, sí. tenemos que crear, juntarnos para hacer cosas mejores. Sí. Y esto lo he probado y logrado en el país. Así Sí. que lo voy a poder lograr. Yo en el creo que mundo. sí, Cristina, porque hace, no sobre todo que hace mucha falta, sino que sobre todo la concientización en el intercambio, porque siempre hay más de un punto de vista. Totalmente. Y si uno se piensa que el único punto de vista es el propio, ahí estamos en una separación y un en una divorcio de la pulseada de realidad. fuerzas que no se justifica, una pulseada de fuerzas que ¿por qué me enojo con el otro? ¿Por qué no hablo con el otro y consensúo, no? Sin duda. Bueno, Este- fue importante en 2016 que me sorprendió bastante, te digo, ver a esta persona que había ido del Banco Mundial a Sí. firmar ese convenio de reconocimiento y colaboración recíproca, que bueno, después siguió un poquito mostrando los Sí. dientes bastante, Sí, sí. pero por lo menos se vino a sentar y Claro, mandaron un exactamente. enviado, que ya, bueno, algo es, que no es algo poco es. para años y años y años, no Sí, solamente de no de ninguneo, entender. sino ataque, ¿no? Sí, Porque sí, realmente era un claramente, ataque frontal. claramente. Lo que pasa es que el Banco Mundial está situado en un ambiente donde no se conoce el notariado. Claro. Yo recuerdo hace muchísimos años fui seleccionada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para un adiestramiento, mira, hace muchos años, donde se empezaba a trabajar sobre el método de casos. O sea, implementar la Facultad de Derecho quería en sus cátedras implementar el sistema de casos. Entonces vinieron 2 profesores canadienses y 3 norteamericanos a darnos a un grupo seleccionado de la universidad estos de cómo teníamos que hacer no solamente los simulacros, las filmaciones, el método de casos, el multiple choice, en Claro. aquel tiempo, que eran todas como Sí, una novedades. novedad, claro. No, imagínate de qué estoy hablando, novedades. Y entonces tuvimos entrevistas personales y yo le dije, ¿qué hacía? Le dije, soy notaria. Entonces los ingleses, cuando voy a traducir, dije, notary. Claro, notary Pero le public, dije, pero ¿no? no el notary public de ustedes. Claro. Sí. El notary public latino, porque Claro. habían visto un currículum tan extendido que era con varias carreras universitarias, mientras que el notario en Estados Unidos es una persona mayor de edad de 18 años que sepa leer y escribir, y ya es notario. Entonces la diferencia era abismal. Abismal. Y yo creo que también ellos reaccionan de acuerdo a sus vivencias. Claro, Claro. a lo que ellos entienden Entonces, por si notario. bien hoy está el civil notary y ya hay algunos observadores y hay otras, bueno, nosotros nos ponemos a hablar de notariado, estaríamos Sí, todo un año, ¿no? tal cual. Pero así muy cortito, la cuestión está justamente en esto, es que el Banco Mundial entiende y pone y plantea parámetros sajones, Claro. mientras que está emplazado en un continente romano-germánico. Claro. Entonces, esta es la cuestión de por qué hay que hablar tanto. Cuando nosotros empezó acá la Unidad de Información Financiera con la Ley de Prevención de Lavado de Activos, Sí. que luego fue de financiamiento de terrorismo también, fuimos designados el escribano Benseñor de Capital, Panero de Córdoba y yo, para ir a hablar con los funcionarios de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, porque comenzaba la aplicación de las reglamentaciones que el notariado debía informar como agente de información. Hacerle entender a alguien el ejercicio funcional notarial
para diferenciarlo del oficial de información de un banco, Claro. era una tarea titánica. Claro, porque nosotros hacemos 5 cosas de las que Titánica. tienen ellos, entre el seguro de título, el attorney, y ahora el civil notary, no sé, algún seguro de lo que sea, y además también la información de un oficial administrativo, todo eso en el mismo, Claro, en un Sí, y en no, su no, propia no. oficina aparte. Claro, exacto. Entonces, es diferente, pero bueno, y sabés que todo esto es capacitación. Claro. Y la capacitación que tanto me critican a mí es una académica no política. Claro. Entonces, voy a pasar mi sitio web Por favor, de la candidatura. tomen nota. Cristina Armelia Unión 2020.com. Bien. Entonces, allí en capacitación consigné una máxima que es justamente esto. Si el notariado se capacita en forma permanente, va a poder obtener respuestas políticas más eficaces y eficientes. Claro, tal cual. Porque desde la ignorancia tampoco podés decidir una política. No, Entonces, además no adquiere me un pueden otro decir, protagonismo. es académica, no es política. ¿Desde cuándo Claro. tenemos Sí, es contradictorio. ¿Viste? No. Entonces, esto creo que es una barrera que también es una cosa que rápidamente se puede sortear, ¿no? Dentro de la de la carrera política esta Claro. de la electoral, Sí. que en definitiva me está generando sensaciones distintas. Es cierto, es desde cierto. lo que puede ser mi percepción. Claro. Porque no quiero competir con el otro políticamente con malas armas, Claro. obviamente. Claro. Desde el primer momento dije, esto es tranquilo, transparente, yo voy a hablar de mí, no voy a hablar nunca de los otros candidatos. Yo voy a hablar de mi plan de gobierno, porque me preguntan mucho. Claro. De mi plan de gobierno, de mi persona, de qué pienso de la Unión, pero no voy a generar ninguna apreciación, buena o mala, de los otros candidatos. Y también esto es un aprendizaje para la Unión, cuidado, es inédita. La campaña que yo estoy llevando adelante es inédita, Sin porque duda. es a través de las redes, es con mucha comunicación virtual, entonces esto es, y además he visto que los otros candidatos, la verdad que han elevado también Claro. porque antes decía, bueno, no importa, Sí. me votan. Claro. Pero Yo hoy tengo tienen los una votos con- hoy tienen una competidora Claro, que se los está hace poniendo. preocuparse, Claro. y eso es bueno porque está elevando el El nivel nivel de discusión. todo, claro, sin Hay que duda. ver que nunca hubo debate en la Unión. No. Y este año lo hubo en Veracruz y no hubo Ah, presentaciones, qué pena no haber podido sí, estar. la las presentaciones, propuestas sería. cada uno de nosotros dijimos nuestra propuesta de gobierno y después hubo preguntas y cada uno daba su contestación a la pregunta que hacían, así, Sí. libres, Sí. sin ningún tipo de preparación. Y bueno, y ahora en Tenerife pasó lo mismo, así que creo que es muy, muy importante. Se ha dado en este año un cambio cualitativo Claro. muy importante. Yo lo Eleva veo en como otros muy órdenes. importante. Sí, pues yo no tengo registro que en las elecciones anteriores, pese a estar muy participando y todo, Sí, siempre que hubiera este participaste. tipo de, digamos, como de encuentro, pero también de exposición de Sí, cada uno, ¿no? Porque totalmente. era más como diciendo, no, porque era más un apoyo por la galería, digamos. Sí, no, es fulano amigo, lo se conozco, sabe que va a ganar hace mucho fulano. que está y Claro, bueno, merece, entonces, sí, tienen buen perfil, pero no pasaba de no ahí, pasaba por digamos. ahí, Y pero ahora la realmente se verdad que transformó en una elección. veo con mucha satisfacción que los otros, no sé si decirle oponentes, los otros candidatos han abrevado bastante de mi plan de gobierno, porque si lees el original de ellos y el mío, había una diferencia abismal. Entonces, en la última reunión dije, bueno, estoy realmente satisfecha y contenta Más allá de del que resultado, tengamos tan claro. buenas coincidencias, Claro. porque que no hablaba nunca de nuevas tecnologías, ahora habla De de nuevas tecnología, tecnologías. claro. Elevando a El la que no Unión. sabía de que existían los noveles o la Claro. Universidad Notarial Mundial, Claro, ahora porque- es experto en la Universidad Notarial Mundial.
cual, así que bueno, eso me llenó de orgullo, Bueno, independientemente ahí del habla de tu resultado. impronta, de tu aporte, ¿no? Sí, por lo Lo menos. que pasa es que, a ver, Cristina, nosotros las mujeres estamos acostumbradas a venir corriendo de atrás. Entonces, Mucho, ya muchísimo. sabemos cómo es esto del ejercicio. Sí, Y los sí, hombres, que digamos, que esto en parte les juega un Sí, poco sí, como una sí. debilidad, Claro. ya lo tienen ganado. Y no. Sí, Entonces, claro, el que claro. viene corriendo de atrás está acostumbrado a hacer el esfuerzo, viene ejercitado, ya tiene Sí. musculatura contra las dificultades. Claro. Porque de hecho, digamos, vos lo decís lo de la universidad notarial como una cosa, como una pavada. Y justamente Sí. no es porque justamente hay que tener cintura política para lograr el crecimiento de Sí, una institución también. que además toca un montón de intereses. Porque Totalmente. es una universidad, compite con otras universidades, quieras o no quieras, compite, más allá de que tiene un compite. perfil propio. Sí. Entonces, son muchas las cosas en las que uno va adquiriendo un ejercicio y una cintura política, porque plasmar en la realidad la creación de un plan de gobierno o la creación de un plan educativo, Claro, en con esencia ofertas es lo educativas. mismo. Sí, Es- totalmente. entonces yo creo que bueno, que eso además a vos te da un ejercicio Sí. que, bueno, Y fíjate en la conducción de grupos también, porque algo muy particular es que yo tenía necesidad de juntarme con un grupo que también sostenga la campaña y comunique. Y entonces dentro de la gente de la universidad, entre investigadores, egresados, etcétera, formé un grupo de ocho voluntades que estamos habilitados para hablar 12 idiomas y estamos comunicándonos con todos los notariados en esta forma. Increíble. Y son todos voluntarios, a nadie claro, se les paga nadie nada. se paga un sueldo, Pero es un grupo hermoso, Qué y bueno, pues son como todos han pasado por mis cátedras, ¿no? Claro. Entonces uno se siente muy, muy feliz por haber dejado esa impronta en todos ellos. no, seguro, y aparte bueno, ese compromiso, porque evidentemente que te quieren, te apoyan, que se Sí, están jugando por tu claro, se están candidatura jugando muy fuerte, muchísimo. y la verdad Y que están bueno, entusiasmados. Sí, O sea, vos ves qué esa bueno. energía positiva que hay en decir vamos para adelante y esto me da muchas fuerzas, muchas fuerzas. no, además sería maravilloso, ¿sabes, Cristina? Porque si bien Argentina tuvo muchos presidentes, porque ya Sí, tuvo tuvimos varios, sí. tuvimos Ah, varios, Gallino, Gallino, el otro, bueno, ahora se me Sí, fue el sí. apellido, bueno, tuvimos varios, pero hace poquito, como vos hacías referencia, se cumplieron los 70 años de la Unión, que se claro. fundó en Argentina, y que bueno, y que todo eso también hace de que nos guste tomar el Sayo para en esta etapa revitalizar y tomar un nuevo Exactamente, desafío. Y exactamente. por qué no de la mano de una mujer, ¿o no? Exacto. Así que Ojalá así sea, bueno, como, ojalá así como, sea. como puse, acompáñeme con su voto, que así sea. Ese es el eslogan de la campaña. Es cierto, Así que así que sea. es así. Pero bueno, se nos fue el programa. Pueden Se creer, nos fue, ya no nos puede están ser. sacando del aire, nos mandaron 3 carteles, ya todo, ya sí. Gustavo, nos vamos, te prometo que nos vamos. Pero bueno, la verdad que Cristina, un lujo tenerte y un Bueno, placer como muchas siempre. gracias, Victoria. Y sos da para hablar muy generosa. No, por no, darme no, este por espacio favor, con todo y cariño. poder manifestarnos a este respecto. No, y no. Muchas por gracias. supuesto, la compañía fue maravillosa. Guau, Así qué que honor muchas tener- gracias, muchas No, gracias. la verdad que bueno, Muchísimas un placer. gracias. Vamos a tratar de tentarla antes de fin de año, aunque sea que nos Sí, vaya contando algún- de algún lugar por Skype, porque como tiene la puede tecnología, ser, puede la ser. vamos a Vamos a traer tentar, por que nos Skype. vaya contando a ver cómo va Adelantando. evolucionando Cómo todo. no. Y por supuesto, y bueno, y por favor, no se pierdan, la semana que viene vamos a estar en Tandil cubriendo Sí, la no jornada se- notarial bonaerense, Por así favor. que Es no- mi colegio, es mi Claro, jornada. no se lo pierdan, por favor, que va a haber de todo. Además, bueno, muchos temas a debate, justamente sobre la tecnología, sobre el documento electrónico y los desafíos que tiene el notariado en ese marco. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene desde Tandil. Y Un yo abrazo. desde el piso. Y vos desde Exactamente, el acá piso, vamos a muy tener bien. acá una conductora en el piso, Laura va a quedar a cargo, así que bueno, un fuerte abrazo para todos y gracias por seguirnos. Quedaron muchas preguntas para hacer, lo lamento, se las vamos a mandar después por mail a Cristina porque tenemos un montón de preguntas. Bueno, gracias a todos. Gracias, Nos Gustavo. vemos.